Buenos días a nuestra amable radio audiencia en todo el territorio nacional, a quienes nos escuchan y nos ven por redes sociales. Julio Miller PMA, Instagram, YouTube. En el tablero de controles, don Roberto Anís en la producción. Iniciamos nuestro programa La Fecha, motivando a nuestra amable radio audiencia y seguidores de redes sociales. Construya su mejor futuro, usted es el responsable. Las cosas y los cambios empiezan por usted misma o usted mismo. Empiece por usted y va a notar los cambios. Construya cada día su mejor versión. Usted tiene la tónica, usted tiene la característica, usted tiene el performance, usted tiene la posibilidad de desempeñarse de manera diferente. Empiece hoy mismo y empiece por usted. Tenemos mucho material en nuestra mesa de trabajo, invitados especiales en el estudio central. Vamos a la pausa de titulares, don Roberto. Un breve resumen de las noticias más importantes en el día de hoy. Algunos de nuestros titulares para la fecha: repudio general en el mundo por lo que califican como fraude escandaloso en Venezuela, mientras el presidente Maduro dijo que los que promueven la violencia no pasarán y que su triunfo es inobjetable. El grupo del presidente venezolano dice que hoy se tomarán las calles en Venezuela. Esto va a provocar enfrentamientos en las calles de seguro, pero anuncian que para las 2 de la tarde consignarán sus fuerzas en las calles de Venezuela. En el plano nacional también, mucha información que viene de la Asamblea Nacional de Diputados con respecto a las ratificaciones. Esas ratificaciones continuaron ayer y es importante porque de ello depende la movilización del engranaje gubernamental. Prosiguiendo con el cronograma de ratificaciones, la Asamblea Nacional aprobó ayer 12 nombramientos en las que figuran gerentes, directores y demás. Los ratificados son Roxana Méndez, directora de Autoridad Nacional; Nilo Murillo Robles, Luis Napolitano, Jaime Barroso, fiscal general de cuentas; Jessica Yamilet Gotti, gerente general de la Empresa Nacional de Autopista; Dustin Guerra y Sara Michel como director y subdirector del Sistema Estatal de Radio y Televisión; Raúl Fernández, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Luis Roquever, director de la Autoridad Marítima de Panamá; Andrés Pajés, administrador general de la Autoridad Nacional de Tierras ANATI; Luis Enrique Bandera, superintendente de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros; Andrés Farrugía, gerente general de la Caja de Ahorros. Algunos de nuestros titulares para la fecha. Nos vamos con lo que está picando en este momento, don Roberto. En el reporte estelar presentamos lo que está picando en este momento. Lo que está picando en este momento lo informa don Edmundo Dante Dolfi, director del periódico La Verdad. Informe, don Edmundo, Panamá entero le escucha en este momento. Buenos días, don Julio Miller. Armar el presupuesto a la vigencia fiscal de 2025 es uno de los retos más difíciles dentro del Ministerio de Economía y Fiscal. Una fuente indicó a La Verdad Panamá que la fuerza por pagar los sobresueldos, las leyes especiales y los subsidios no dan margen para maniobrar. Es toda una odisea bajar el presupuesto por lo menos a 29.000 millones de dólares, 1.000 millones menos que el presupuesto de este año aprobado por la administración de Laurentino Cortizo. Abogados penalistas denuncian que la Fiscalía Metropolitana, sección de atención primaria, segunda subregional, es un verdadero desastre. No quieren trabajar, no quieren recibir las denuncias ni querellas, y cuando lo hacen las archivan sin investigar. Eso es negarle el derecho a las víctimas y le hacen un fuerte llamado al Procurador General de la Nación. El diputado Luis Eduardo Camacho presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca dictar disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad constitucional, además de modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal de Panamá. La
Además se argumentó que la justicia panameña ha sido contaminada debido a la judicialización política, mencionando la creación de una procuraduría paralela como parte de este problema. Luego el diputado de estos cambios resultaron en juicio constitucional y espacio jurídico que dañaron la conciencia pública. Abogados señalaron a este medio que con el fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela enfrentará un aislamiento aún mayor en la comunidad internacional. Guillermo Willis, ministro de la Situación Económica del país, empeorará significativamente, lo que llevará a más venezolanos a intentar llegar a Estados Unidos a través del carbón del David. Las elecciones solo lograron que Maduro sea acusado de fraude a nivel mundial. En las internacionales, el Ministerio, siguiendo con Venezuela, el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino, anunció la suspensión temporal de los vuelos comerciales desde y hacia la República de Venezuela con Panamá y República Dominicana en rechazo a sus injerencias en los asuntos internos de este país. Hasta aquí lo que está mirando don Julio Domínguez. Gracias a don Edmundo Dante Adolfi por el informe. Es director desde su sala de redacción, director del periódico La Verdad, con lo que está picando. Presento a nuestros invitados especiales para la fecha. A mi izquierda, para quienes nos siguen por redes, tengo al subcomisionado Héctor de Sedas, que es el director de operaciones del Senafron, y él nos va a estar hablando de un tema central que veremos hoy, que guarda relación con el posible flujo de migrantes venezolanos a Panamá, además de los controles en los límites fronterizos entre Panamá y Colombia. Acá a mi derecha tengo al doctor Olmedo Estrada, que es decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá, profesor universitario. Bienvenidos a ambos. Para ponerlo en contexto, el presidente de la República, don José Raúl Mulino, ayer anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela, y además desde Venezuela nos replicaron que todo el personal diplomático de la Embajada de Panamá allá debe regresar. Además de eso, Venezuela dio a conocer un comunicado donde dice que todo lo que guarda relación con los vuelos comerciales, se anuncia la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela con Panamá y la República Dominicana a partir del 31 de julio del presente año. Según los anuncios, se van a restringir importaciones y demás. Panamá tiene vuelos comerciales aproximadamente entre 45 y 50 a la semana. Cuando hay temporada alta, se multiplican esos vuelos. Eso va a afectar directamente a la aerolínea panameña Copa y también otras situaciones que se generan producto del marco comercial entre los dos países. Empiezo con usted, subcomisionado. El tema de ese posible flujo migratorio a Panamá, exagerado por el resultado de las elecciones, aunque tengo al presidente y lo que dijo. Antes de entrar con el subcomisionado, vamos a poner en contexto las declaraciones del presidente, que también vislumbra un panorama incierto con relación a este resultado de las elecciones, un resultado que la gente no se come. Eso hay que comérselo de otra manera, pero para la comunidad internacional se trata de un fraude escandaloso. Vamos a ver lo que dice el presidente Mulino. Con respecto a la historia de Panamá, con respecto a los millones de venezolanos que vinieron a nuestra patria para vivir, y con respecto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que el incidente se convierta en público. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y comienza un suspenso hasta tanto no se realice una reinstitucionalización de actas y el sistema informático de destino de educación que permitan conocer la medida de la sociedad. Igualmente, además solicitará una reunión del Consejo Permanente de la OEA, tanto en el gabinete de la iniciativa de la Carta Democrática, para convocar una reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la situación de Venezuela. Panamá apoyará los esfuerzos regionales y multilaterales con el objetivo de lograr la primera voluntad popular de nuestro país.
Declaraciones del presidente Mulino con relación a este tema de Venezuela-Panamá. Su comisionado de seda, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen? ¿Han hecho alguna evaluación del posible flujo de venezolanos a Panamá producto del resultado de las elecciones en Venezuela? Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, un saludo de todos los hombres y mujeres que conforman el Servicio Nacional de Frontera, de todos los panameños, los centinelas de la patria. En efecto, uno de los procesos permanentes que nuestra institución profesional y efectiva mantiene es el análisis del contexto migratorio en todos sus aspectos y las motivaciones o las causas de la migración, principalmente venezolana. Obviamente reconocemos que es el tema político y económico que ellos viven, y ante este resultado evidenciamos prospectivamente un aumento de la migración venezolana, y también con el contexto político de las próximas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Entonces estos dos eventos producirían muy posiblemente un aumento en los siguientes meses. Obviamente son situaciones muy complejas de analizar, pero prospectivamente, en base a la experiencia que ya tenemos, es una probabilidad. Aquí hay dos escenarios, subcomisionado. Uno, que es el flujo irregular que viene de Colombia, mayormente venezolanos, había dicho el presidente, 68% aproximadamente de los que vienen son venezolanos. Imagínense lo que va a ocurrir ahora con el resultado de las elecciones. Colateralmente viene otro flujo a través de vuelos comerciales, que ahora lo harán a través de otros vuelos comerciales mientras persista la situación. Entonces son dos tipos de entrada de venezolanos al territorio nacional. La una pasa por un control que ustedes tienen, esos no se desvían hacia Panamá. En efecto, como bien dice, hay dos contextos: el del flujo migratorio irregular masivo, que es el que ingresa a través de la selva del Darién, y siempre son importantes los datos. En lo que va del año tenemos 220.584 migrantes irregulares que han utilizado este paso no autorizado, que hemos tenido que poner controles específicos para poder minimizar el impacto negativo de la migración. 146.223 corresponden a venezolanos. Como bien menciona, eso representa un 68% del total de los migrantes que han ingresado. El otro contexto es el que ingresa de manera regular a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen principalmente. Estos ingresan a Panamá y tienen una cobertura como de turista. Sin embargo, los que ingresan a través de la selva del Darién, gracias a la operación Flujo Controlado, nosotros garantizamos a través del conjunto de instituciones que operan de manera sincronizada y en conjunto que toda esa población migrante, el 100%, salga del país. De hecho, desde octubre del año pasado, Costa Rica copió el modelo de nuestra operación, de manera que nosotros ahora salimos con los migrantes desde la provincia de Darién hasta Ciudad Nelly, dentro del territorio costarricense. Esa es la garantía de la acción del Estado panameño con respecto a la gestión efectiva del flujo migratorio irregular. Todos salen del país. O sea, ninguno se queda en Panamá. Ninguno se queda. Pueden haber algunas variaciones que en el transcurso de el desplazamiento que hacen hasta Costa Rica, ellos hacen 4 paradas para temas logísticos y pueden haber controles, pero son muy mínimos los que se quedan, y permanentemente también el Servicio Nacional de Migración hace operativos de control a nivel nacional. Han sido evidentes el aumento también de estos resultados en este mes, a partir del 1 de julio. Ahora, del otro lado, del tema de esa migración que debiera ser controlada, se quedan muchos venezolanos en territorio panameño, lo que agudiza a los servicios públicos, la situación de salud, de educación que hay en Panamá. Profesor Estrada, ¿cómo lo ve usted? Sí, muchas gracias, Julio. En verdad, la situación de Venezuela impacta a nuestro país de todas formas. No solamente la presencia de ellos aquí, sino también el mensaje que se manda para digamos, la forma como Panamá tiene que manejar el tema migratorio. Yo creo que ya estamos en el mapa mundial
Creo que se habla en todas partes del mundo. Lo que está pasando en Panamá definitivamente es algo que no tiene nombre, y que con estas elecciones, que ya todos hemos escuchado, va a agudizar la situación. Definitivamente que la va a agudizar, aunque en Panamá se tomó una decisión de volver o sacar de nuestro país de alguna forma a los migrantes. Eso no lo para nadie, no lo para nadie, porque hay una desesperación muy grande en ese país, y lo que quieren muchos venezolanos es buscar dónde ellos puedan desarrollar su vida lo más tranquilo posible. Y yo creo que estas elecciones pues definitivamente no dio respuesta a esa situación, y no estamos hablando de 1.000, 2.000, estamos hablando de millones de venezolanos que definitivamente no sabemos cuánto va a ser ese flujo migratorio que va a llegar a Panamá por todos los medios, como dice acá el comisionado, que vamos a tener la presencia de ellos aquí. En el tema que menciona Julio, definitivamente que Panamá no tiene la capacidad para poder atender ese flujo migratorio, esa cantidad de venezolanos que van a llegar a nuestro país, y que obviamente cuando llegan a Panamá, por cualquier medio se requiere atenderlos, y eso es un costo para nuestro país que no tenemos, con la economía como la tenemos en este momento, que está muy débil, producto de todos los acontecimientos que ya sabemos. No hay el recurso económico para poder atender y poder darle respuesta, ni siquiera a los panameños que estamos aquí, más a los extranjeros. Definitivamente que se complica la situación. Ese flujo masivo agudiza los servicios públicos, por supuesto, de educación, de salud. Por un lado, desplaza mano de obra panameña en actividades profesionales que pueden realizar los panameños, porque si me dijera que es mano de obra especializada, yo no tendría ningún problema, que aquí no hay, ahí no hay ningún problema. Pero si tú vienes a desplazar a conductores de taxi, vienes a desplazar a bartenders, saloneros, gente que trabaja en actividades que pueden realizar los panameños, pero a ellos no se les pagan las prestaciones sociales y una serie de compensaciones pecuniarias que tiene todo trabajador formal. Entonces estás desplazando mano de obra panameña, y ya se ve en el mercado local. Para eso no hay ninguna regulación ni ninguna supervisión tampoco. Por eso podemos hablar del monto en términos porcentuales de lo que eso significa. ¿Cuánto mano de obra habrá venezolanos que desplazan mano de obra panameña en trabajo que pueden realizar los panameños? Sí, ahí están las cifras. Creo que mencionaron que hay más de 50.000 venezolanos en Panamá. Imagínate la cantidad de venezolanos que están en Panamá. Algunos están en actividades como, por ejemplo, estudian, pero hay otros que tienen, y además de que estudian y no lo pueden hacer, lo hacen porque, como dice Julio, la supervisión para evitar que estas personas le quiten el empleo a un panameño no es tan rigurosa, porque hay presencia de venezolanos trabajando ya en algunas actividades, llámese por ejemplo hoteles, restaurantes, de alguna manera manejando Uber o cualquier otro tipo de transporte. O sea, esos son espacios que pierden los panameños producto de la presencia de estos extranjeros que hoy, sin denigrar y tampoco ni ningún sentimiento xenófobo ni nada que se le parezca, pero la realidad de Panamá es una, y nosotros ahí están las estadísticas para este mes. Yo creo que nosotros vamos a tener un desempleo arriba del 9% y creciendo, porque definitivamente se está marcando cada vez más el desplazamiento de la mano de obra panameña por no nacionales. Subcomisionado, ¿cómo fortalecer esos niveles de control internos? Básicamente, la superioridad del Estado siempre es determinada por la capacidad de integración de sus instituciones. En este caso, principalmente, Migración y Mitradel tienen un rol determinante para lograr realizar estos controles, y ya están teniendo grandes avances con respecto a eso. Es importante también estimar, el 8 de mayo, la líder opositora María Corina Machado, en la conferencia número 54 del Consejo de las Américas, estimó
que aproximadamente más de 2 millones de venezolanos iban a salir de Venezuela si se diesen los resultados que se dieron con la victoria, entre comillas, de Maduro. Sin embargo, hay que seguir viendo detenidamente la diáspora de Venezuela, porque no solamente quieren utilizar la migración sur-norte, que es la que atravesaría Panamá, sino también se desplazan hacia otros países de Sudamérica para buscar, como usted dice, una mejor calidad de vida. Pero ese análisis permanente de la situación y la integración de las capacidades del Estado es la mejor herramienta para poder hacer frente a estas situaciones. Ahora, subcomisionado, esos controles que se han puesto desde la entrada en vigencia del nuevo gobierno, ¿han realmente funcionado? Bueno, como bien saben, analizar el fenómeno migratorio es realmente complejo. Establecimos un bloqueo parcial en el hito de Chucurtí que da acceso a otros 4 pasos más. Esto es para canalizar que los migrantes irregulares utilicen un solo paso autorizado. Esto nos permitiría aumentar el nivel de protección y patrullaje que tenemos en este espacio territorial de la selva del Darién. Puede haber sido significativamente una de las razones por las cuales ha disminuido. Tenemos menos 26.488 migrantes hasta la fecha, en comparación con el año 2023, que siempre es la fecha de referencia, ya que es el mayor número de ingresos históricos. 520.085 migrantes irregulares entraron el año pasado. También en todo el año, mensualmente estamos hablando. Mensualmente estamos a unos 30.000 migrantes en este año, un promedio. ¿Y ustedes evalúan que va a aumentar en cuánto con relación a ese flujo? Solamente en agosto del año 2023, cuando también se dieron algunas regularizaciones migratorias en Estados Unidos, tuvimos un ingreso de más de 85.000 migrantes. Es decir, pudiésemos tener un ingreso que supere los 400.000 migrantes seguramente este año. Y un poco lo que usted mencionaba, que la posible llegada del presidente Trump al poder en noviembre próximo, claro, va a acelerar que más quieran mientras esté el gobierno antes que él entre en el mes de enero a tomar posesión. Claro, todos esos son fenómenos que motivan a los migrantes a salir lo más pronto posible de sus países. También tenemos, Julio, bloqueos de carácter marítimo en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval, que unimos capacidades para fortalecer el control territorial en esta zona. Muestra de ellos está el día domingo, fueron capturadas 3 embarcaciones que llevaban 26 migrantes, 3 personas que vivían en la comunidad de Jaque, dentro de la provincia del Darién, 2 nacionales y 1 extranjero. Esto nos ha llevado a tener ya, en lo que va del año, 15 casos de tráfico de personas, con 68 personas detenidas, 50 nacionales y 18 extranjeros. Es decir, que las medidas que el Estado panameño realiza a través de lo que hace el Servicio Nacional de Fronteras, Migración, Aeronaval y otras instituciones que apoyan estas medidas ha sido importante. Sin embargo, como ya hemos conversado en estos minutos, la diáspora va a ser mayoritaria. Va a haber un gran aumento y obviamente ya tenemos una gran experiencia en la gestión de esos movimientos masivos, pero requiere también de la participación de otras instituciones. Se había mencionado en términos periodísticos la muerte de 10 personas. 10 personas. Aparentemente pasaron por un trecho distinto y que eludieron la vigilancia. La acción de la delincuencia organizada transnacional, específicamente el Clan del Golfo, que es el que opera todo el tráfico de migrantes en la frontera con Colombia y que también interactúa con comuneros, en este caso las comunidades costeras de Gunayala, ingresan migrantes hasta principalmente la comunidad de Carreto. Estos comuneros brindan, entre comillas, un servicio de guía, pero también cobran por ese servicio. O sea, ya no es una asistencia humanitaria que le hacen a los migrantes porque le cobran. ¿Cuánto le cobran? Le cobran desde 15, 20, 25 dólares por guiarlos, por persona. Y si llega un grupo de 200, multiplique. Sí, entonces, todas estas son actividades estrechamente relacionadas con el crimen organizado. Son actividades delictivas. Sí. Y ya están siendo investigadas por el profesor. Sí,
importante lo que está diciendo el comisionado, porque aquí quienes ganan con la migración, el crimen organizado, ¿verdad? Y algunas personas que han encontrado un nicho para ganar dinero con la migración. Y Panamá lo que hace es que aumenta su presupuesto para poder tener mucho más personal, muchas más actividades. O sea, nosotros estamos de alguna manera u otra invirtiendo parte del presupuesto nacional para atender la migración irregular que se está dando en nuestro país, y eso es realmente un costo económico importante, porque dejamos de atender otras necesidades para irnos a parar una migración irregular que está dándose en la selva del Darién, y por supuesto que eso aumenta el gasto. ¿Y cuánto invierte Panamá en parar esa migración irregular? Ese es dinero que verdaderamente se está utilizando para una actividad que nosotros muy bien pudiésemos utilizarla para invertirla en el oncológico, que tiene tantos problemas, y en otras actividades que son importantes para nuestro país. ¿Cuánto invierte, profesor? Se hablaba de 200 millones anuales para controlar el flujo migratorio. Panamá, el gasto de Panamá. Y creo que más, porque yo creo que con este movimiento que hay y que ha habido en estos últimos años, se ha dedicado mucho dinero en atención, alimentación, seguridad. Ahora se ha reforzado la seguridad y todo eso cuesta. Y cuando vamos a calcular, eso sobrepasa los 200 millones al año. Además, descuida que la vigilancia policial y militar de Panamá se dedique a otras cosas y no a controlar el flujo. Estamos controlando una parte, y el resto del país, la criminalidad, por ejemplo, no es que se esté descuidando, pero no hay la suficiente fuerza como parar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colón, que ya definitivamente eso se ha convertido en un sitio donde no hay manera de controlar o de parar la criminalidad que se está dando en esa región. ¿Cómo lo ustedes? Sí, definitivamente el rol que juega la fuerza pública, en este caso particular, nosotros como Senafron, en la protección y en la garantía también de todos esos protocolos internacionales que el Estado panameño está obligado a cumplir. Por eso es que permanentemente nosotros tenemos patrullas en el medio de la selva, como ya usted muy bien lo mencionó, sí, doctor, protegiendo a la población migrante y combatiendo la acción del crimen organizado transnacional en esta zona. No solamente con el tema de los migrantes, porque el narcotráfico sigue utilizando la movilidad a través de la selva del Darién para traficar las drogas, que son las mayores generadores de violencia acá en el resto de la ciudad, porque gran parte de esa droga se queda como un método de pago para las pandillas nacionales. Entonces, eso es uno de los principales aspectos que nosotros estamos atendiendo también. En lo que va del año, ya superamos los 5.113 kilos de droga decomisados. Ya superamos por más lo que decomisamos el año 2023. Es decir, no solamente confluye el tema de la migración en todo el cordón fronterizo con Colombia, sino que continúan otros delitos conexos como el narcotráfico, y que se derivan otros delitos, principalmente la violencia aquí en Ciudad de Panamá. Se había hablado de la intronización de fuerzas delincuenciales, y entre ellas el Tren de Aragua. Eso se desarticuló. Bien, el Tren de Aragua tiene una gran injerencia en lo que es Venezuela, y ha exportado su capacidad criminal a Ecuador, Colombia, y está aprovechando este flujo migratorio irregular sur-norte para llegar a extender sus redes criminales a Estados Unidos. Hace unos 2 meses atrás fueron capturados 2 cabecillas que quisieron también dar a entender que habían pasado por la selva del Darién. Sin embargo, como bien mencioné, todo el migrante que entra a la selva del Darién en los pasos irregulares es controlado por el conjunto de instituciones. Estos líderes o cabecillas del Tren de Aragua eran personas de alto perfil. Ellos no se van a tomar el riesgo de entrar por Panamá, donde nosotros tenemos grandes controles. Ellos se van en lanchas con alto caballaje y aparecen en México o en otros países, en otras costas, para llegar más seguro a controlar todo eso. Son personas de alto perfil. Esos otros pasos no han podido ser controlados por la entrada distinta al donde ustedes tienen controles. Mantenemos también una permanente
intercambio de información con las fuerzas militares de Colombia para poder entender y adelantarnos, produciendo inteligencia a estas nuevas modalidades. Ya se tiene información de que también Colombia ha identificado un nuevo paso a través de San Andrés y que salen a Nicaragua. Sí. Imagínese usted, las redes de tráfico son rutas más costosas. Panamá y Costa Rica. Se saltan Panamá y Costa Rica. Y también por el Pacífico están llegando a Costa Rica. Esta información del Pacífico todavía no la tenemos corroborada, es decir, no se ha producido inteligencia, pero estamos adelantando la búsqueda de información para analizarla y poder determinar si en efecto se está dando. Pero la ruta del Caribe por San Andrés sí hay información. De hecho, hace 2 semanas atrás también hubo un naufragio donde hay desaparecidos y otros que fallecieron ahogados. Muy interesante ese punto, subcomisionado. En el estudio central, el subcomisionado Héctor de Seda, director de operaciones del SENAFRON, y el profesor Olmedo Estrada, economista, ambos invitados especiales. Voy a irme a la pausa, don Roberto. Anis, vámonos a la pausa. Regresamos, vamos a regresar con alguna variedad, temas olímpicos y demás, nuestro especialista, y regresamos también con estos temas para concluir y que usted tenga su propia reflexión o conclusión alrededor de estos temas, cómo afectan a Panamá, cuál es la incidencia de estos temas en el comportamiento interno. A la pausa, señor director, regresamos en breve. Esa sí es nueva, comisionado, porque ese paso por lo menos va a alertar que hay voy a cobrar humanitaria para $500. Regresamos al estudio central. Nuestros invitados especiales para la fecha de hoy en el estudio central,
el subcomisionado Héctor de Sedas, director de operaciones del SENAFRON. Gracias por acompañarnos esta mañana, subcomisionado. Y el profesor doctor Olmedo Estrada, que es decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá. Con ellos estamos evaluando el tema del posible flujo de ciudadanos venezolanos a Panamá, producto de este resultado de las elecciones. Ya con antelación lo había vaticinado el presidente de la República, don José Raúl Mulino, que dijo, dependiendo de los resultados, vemos un horizonte poco esperanzador con relación a disminuir el flujo de venezolanos a territorio panameño y con ello la agudización de los controles de seguridad que se dan en el área de la provincia del Darién. Antes de entrar con el tema de fondo, voy a tener un invitado especial para que nos indique cómo está la situación de Panamá y el performance de Panamá en los Juegos Olímpicos. Te voy a tener en línea telefónica a don Oscar Lazo, nuestro especialista deportivo, que es el director, don Oscar Lazo, de Sport Machine Panamá, y nos tiene el informe de lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos. Don Oscar Lazo, lo tengo. Adelante, don Oscar, informe, pues. Panamá entero le escucha en este momento. Muchas gracias, Julio. Sí, gracias por esta oportunidad de nos brinda dentro de los Juegos Olímpicos de París. Lamentablemente, el ganador de egresado de la Universidad de Notre Dame, Tyler Dickinson, falló en su conquista por estar en la semifinal de los 200 metros pecho esta madrugada prácticamente. Tuvo un tiempo muy por debajo de lo que se vivió en Tokio 2020. Tuvo un tiempo de 2 minutos 15 segundos 72 centésimas y quedó fuera, a pesar de haber ganado su hit eliminatorio, quedó fuera de los 16 que están dentro de lo que es etapa semifinal. Y esto obviamente ya termina participación panameña en lo que se refiere con el deporte de la natación, cumpliendo con la universalidad, ¿no? Tanto Edwin Santos como Tyler Christensen cumplen con su papel de género, pues porque en esta universalidad se determina o se escoge el mejor atleta de las aguas del país respectivo. Pero aquí lo que llama la atención, Julio, es que los atletas asiáticos están haciendo de las suyas dentro de estas competiciones que antes eran dominadas principalmente por estadounidenses y europeos. Sun Jae-show, el surcoreano, es la sensación de estos juegos dentro de diferentes especialidades y está favorito para llevarse medalla de oro por encima del chino Yang Qin, que tiene el récord mundial en esta especialidad de los 200 metros con pecho en la natación olímpica. Sin embargo, hay que destacarle que Panamá, el único avance que tuvo en los atletas que han participado hasta el momento ha sido la de Cristín Jiménez, dentro de lo que se refiere a la especialidad de judo, al avanzar a cuartos de final dentro de la competición. Sin embargo, cuando entró para la clasificación a semifinales, se enfrentó a la número 1 del mundo del deporte de artes marciales de judo. Y esto es la tendencia. Aquí va a apostarse, no sé, a la experiencia de Atila Byron en el boxeo olímpico y también la colocación de Yana Woodruff en lo que se llama 400 metros con Byron. A mano quedan esas dos, don Oscar, Ateina Bailón y Yana Woodruff. Falta también Franklin Jurado, que en ciclismo de ruta tiene, hay que decirlo de esta manera, el ciclismo es un deporte de cuartetas, un deporte donde tiene diferentes pendientes, declives y quiebres en el camino. Y en Francia, el Tour de Francia es uno de los más condicionados, como el exigente Giro de Italia, en los eventos grandes del ciclismo mundial. París tiene la misma ruta del Tour de Francia, una de las rutas será importante, y está empinada, la tendrá que superar Franklin Jurado, pero esto se tiene que tener con cuartetas porque te bloquea el viento, te hace la especie de escolta frente a otros competidores, y si vas solo dentro de este tipo de actividad de alto rendimiento,
muy pocas posibilidades tiene el panameño dentro de esta competición de máxima envergadura. Bien, gracias don Oscar Lazo por el informe, director de Sport Machine Panamá. Dígame, don Oscar. Con mucho gusto, don Julio. Gracias, don Oscar Lazo, director de Sport Machine Panamá, con el informe de los Juegos Olímpicos. Nos quedan 3 cartas por jugar, pues, Yana Woodruff, Franklin Jurado y Ateina Bailum. A ver qué pasa con Panamá. Ojalá ganemos una medallita ahí con Ateina Bailum. Le tengo confianza a Ateina. A ver qué pasa. Le tenemos confianza. Ella también es una compañera de trabajo, una oficial de la Policía Nacional. Oiga, esa atleta es una atleta consumada. Consumada, tiene mucho carisma, muy dedicada y claro, estamos... Bueno, vamos a cruzar los dedos, subcomisionado, a ver qué pasa. Regresando al tema, conversábamos aquí tras batidores que Panamá tiene un bajo porcentaje de migración latina, de un porcentaje muy bajo con relación a los países latinoamericanos versus Colombia, versus Venezuela y otros países, profesor. Exactamente, sí. Nosotros tenemos aquí en una lista de casi 18 países, Panamá está en el último lugar. Es decir, somos el país que menos dejamos nuestro terruño. La gente no se quiere ir de aquí. La gente no se quiere ir. Los demás quieren salir huyendo de sus países. En primer lugar México, segundo lugar Venezuela, Colombia, Brasil. Son los 4 primeros países que dejan. ¿Lo dice en términos del porcentaje? El porcentaje, sí, el 11% de los mexicanos quieren salir huyendo de México. Emigran. El 5% de venezolanos, 3% colombianos y casi el 2% de brasileños y haitianos. ¿Y en el caso de Panamá? Apenas el 0.1%. Muy bajo. ¿Qué es lo más difícil que está ocurriendo en la frontera en este momento, subcomisionado? ¿Cómo lo gusta? Nosotros siempre reiteramos como fuerza pública de que Darién no es una ruta, es una jungla, una selva peligrosa que ofrece demasiados peligros para quien intente cruzarla. ¿Qué está pasando? Pues migrantes insisten a través de la interacción con el crimen organizado de cruzar esta selva y apenas la semana pasada fueron desenterrados 10 cuerpos de personas que fallecieron producto de que fueron sorprendidos por una cabeza de agua. Reiteramos la urgente necesidad de que busquen la manera regular de migrar y no utilizando la selva de Darién, pero también queremos garantizar que el Estado panameño, a través del Poder Nacional, entendiendo el Poder Nacional como esa facultad que tiene el gobierno para hacer uso de las capacidades de sus instituciones, para proteger los intereses fundamentales del Estado, en este caso la integridad territorial, lo vamos a hacer. Nuestra institución es una institución con una credibilidad y confianza ganada ya a lo largo de estos casi 16 años y estamos totalmente comprometidos en poner nuestro máximo empeño en realizar nuestras tareas. Seguiremos con los bloqueos para canalizar la migración hacia un solo paso, de manera que podamos controlar de mejor manera todos los efectos de la seguridad multidimensional que están implicados en este fenómeno de la protección de nuestra frontera. ¿Esos fallecimientos que usted menciona, subcomisionado, eran de naturaleza reciente o tenían tiempo de estar? ¿Y no habrán otros cuerpos que están ahí sepultados y no hemos podido detectar? Mire lo complejo que resulta siempre el fenómeno migratorio. Este hecho se dio el 16 de julio. Senafrón se entera, gracias al permanente análisis que nuestras unidades realizan de las redes sociales, de los periódicos, de la interacción y entrevistas en las propias comunidades receptoras migrantes o en las estaciones temporales de recepción migratoria. Y por medio de las redes sociales estaban algunos familiares diciendo de que tenían muertos producto de una cabeza de agua en el río Carreto. Nos activamos, empezamos a investigar con nuestras fuentes humanas y confirmamos que en efecto se había dado la situación. Eso fue el 23. Inmediatamente el 24 de julio viajamos, nos acompañaron los directores generales de Senafrón y Senan. Senan apoyó con sus medios aéreos, también nos acompañó el gobernador de la comarca Gunayala. Hablamos con los dirigentes de Carreto y estos confesaron
que habían enterrado los cuerpos y no le habían avisado a nadie. Tampoco, don Julio, los familiares de esos fallecidos pusieron ningún tipo de denuncia ante el Ministerio Público, que de hecho tiene fiscales apostados en las comunidades receptoras de inmigración en Canamembrillo y Bajo Chiquito, precisamente para recepcionar las denuncias sobre robos, hurtos o cualquier otra violaciones que se dan dentro del contexto migratorio. Y eso también implica a las personas que fallecen producto de este tipo de catástrofes, pero nadie puso denuncia. Entonces, de ahí la importancia del trabajo esforzado que nuestras unidades hacen en concordancia con otras instituciones como el SENAN o el Ministerio Público. Entonces se logró entonces la ubicación de los 10 cuerpos. Producto de esa percepción y ese análisis futuro que ustedes hacen, van a tener que redoblar la cantidad de unidades ahí, presumiendo que va a aumentar el flujo de venezolanos al área. Ya, producto de esta situación y con la evidencia de que sigue el crimen organizado influyendo negativamente sobre este fenómeno, se colocaron 24 unidades más, que corresponde a 2 patrullas para bloquear otros puntos de acceso. O sea, siempre tenemos una adaptabilidad a la dinámica migratoria, que reitero, es compleja, pero gracias a la experticia que ya hemos logrado en estos 14 años estar analizando y gestionando el fenómeno migratorio, liderizando todas las actividades gubernamentales, ya sabemos qué hacer, dónde colocarnos, cómo movernos y cómo actuar para lograr. Y mientras esa gente discurre por el territorio panameño, hay que proveerle de alimentación, de alojamiento, justamente, de transporte. Todos los protocolos internacionales de protección de la población migrante irregular obligan al Estado panameño a brindarle la asistencia humanitaria, que es compuesta por alimentación, salud, hospedaje principalmente. Nosotros entonces agregamos, porque el Estado panameño observa la situación migratoria en Darién específicamente bajo 2 ópticas. Primero, la humanitaria, a través de la cual entonces le brinda estos 3 componentes que mencioné, y la segunda es a través de la seguridad multidimensional, enfocándonos en la seguridad nacional por la afectación a la integridad territorial, la seguridad pública por la cantidad de delitos que se cometen contra la población migrante y que ha provocado un cambio en el comportamiento criminal de las comunidades indígenas. Como mencioné, están participando del tráfico de migrantes, están participando en las actividades de robo, hurto y violaciones y otros delitos conexos. Participan también del tráfico de drogas, pero también hay afectaciones a la seguridad humana, hablando en el tema de la salud, en la seguridad alimentaria. Ya no están produciendo plátano, ñame, sino que ahora se dedican solamente a trabajar para generar ingresos a través de los migrantes. La seguridad ambiental, tenemos una estimación de más de 60 toneladas de basura, principalmente textiles y plásticos. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión con el señor viceministro de Medio Ambiente y el señor viceministro de Seguridad Pública para tomar un muestreo de las fuentes hídricas y de la basura para, en conjunto con la negociación o el acuerdo de cooperación que tuvo Medio Ambiente con el gobierno de Estados Unidos, ver qué soluciones damos con respecto al tema ambiental. Eso es importantísimo. Nosotros reiteradamente hemos subido fotos de cómo se ve la selva del Darién, producto de la gran basura que quedan como una especie de pataconcitos, utilizando el lenguaje coloquial. Estos pataconcitos se forman en los lugares de descanso de los migrantes, es decir, cuando llegan en la noche que van a descansar, entonces ahí se despojan de lo que les pesa, basura y plástico, y lo van dejando en ya no pequeños, grandes pataconcitos. Ahora, subcomisionado, ¿cómo se articula entonces en todo esto el operativo con Estados Unidos, que supuestamente fue anunciado por las propias autoridades norteamericanas y que habían señalado que muy pronto estaría en vigencia? Ya tenemos aeropuertos, ya tenemos aviones, ya tenemos algo que nos diga que está funcionando este operativo. Lo principal es establecer los acuerdos de cooperación entre ambos países. Luego
se desarrollan los protocolos de actuación. ¿Cómo vamos a hacer para lograr la deportación o expulsión de X cantidad de migrantes a X cantidad de países que también tienen diplomáticamente y a través de relaciones exteriores aceptar este tipo de devoluciones de sus nacionales producto de la migración irregular? Ahora, son protocolos que ya están bastante avanzados, liderados en este caso por el en base al acuerdo. ¿Cómo funcionaría? Todo el que entra se le monta en un avión y go to the home. Hay nacionalidades específicas que están dentro del convenio y que también están referidos por el tema de seguridad. Vamos a aumentar nuestra capacidad de realizar las pruebas biométricas a través de una amplia cobertura global que nos indicaría qué personas representan un riesgo o no para la seguridad hemisférica. Y aquí hay un importante componente de nuestros hombres y mujeres especializados en el perfilamiento criminal de estos migrantes que ingresan. Han desarrollado muchísimas habilidades, obviamente a través de una educación y capacitación que el Estado les ha dado, pero obviamente también se necesita ese compromiso inmediato de cada policía o de cada miembro, en el caso también de migración, para identificar esos perfiles criminales. Pero entonces la política sería que todo el que entra se devuelve, lo devuelven. Todos no podemos devolver 500.000 de personas, se acaba el presupuesto en 15 días. Exacto. Hay que ser responsable en eso. Es las personas que representen un riesgo para la seguridad hemisférica. Pero ahora no se está impidiendo ese paso también. Si ustedes detectan a alguien, lo agarran. Sí, pero vamos a aumentar las capacidades. Ahorita tenemos alrededor de 25 perfiladores y equipos biométricos. Vamos a duplicarlo y ir creciendo en capacidades. Así vamos a tener mayor cantidad de personas que van a ser perfiladas. Solamente perfilamos un 5% del total de los migrantes. Y con el operativo aumentado deberíamos aumentar a un 10-15%. Eso nos daría una mayor fortaleza binacional en la protección hemisférica, porque no solamente son los de Venezuela o los del Tren del Agua, el Clan del Golfo que están tratando de entrar, también vienen personas con nexos terroristas y alertas rojas Interpol de otros países con antecedentes penales que representan un riesgo, principalmente en delitos relacionados con drogas, armas, homicidios o delitos sexuales. Pero eso inventan otras rutas clandestinas y entran por otro lado. Bueno, es que la selva del Darién también permite a Panamá establecer un embudo, no tienen por dónde más pasar. Ya están saliendo, como mencioné, estas otras alternativas, rutas marítimas amplias fuera de nuestro mar territorial por San Andrés y por el Pacífico, pero no creo que sean muy funcionales. ¿Qué le preocupa, profesor Estrada? Escuchando al subcomisionado, me preocupa el tema de salud. A pesar de que hay puestos de salud que están vigilando la conducta de estos migrantes, yo considero de que el peligro es inminente. ¿Por qué? Si estamos hablando que es una selva, en la selva hay cualquier cantidad de enfermedades tropicales que el que cruza por ahí la va a adquirir de alguna manera y que no se va a ver reflejado sino hasta cuando incube todo eso y contagie a otras personas. Además de eso, de Sudamérica para acá hay cualquier tipo de cantidad de enfermedades, como por ejemplo la que nunca hemos tenido aquí y que en Sudamérica está, la enfermedad del ganado, el gusano barrenador y también la brucelosis, y la que en Argentina propaga toda la carne de Argentina, que es uno de los problemas que tienen para vender su carne internacionalmente, que están infectando producto de qué, de que esa enfermedad llegue, y el tapón del Darién era la barrera precisamente para frenar que esas enfermedades llegaran a Panamá. Pero como ahora las personas vienen caminando, pasan por Potrero, se traen todo ese tipo de contaminación y llegan a Panamá, otro dolor de cabeza para Panamá. ¿Cómo controlar eso? Son gastos y del presupuesto nuestro que se tienen que invertir para ver de qué manera entonces hay una vigilancia sanitaria para evitar esos problemas de contaminación que vienen de Sudamérica, que son muchísimos,
Pero lo que vamos que sigue el país gastando recursos Es que correcto. debiera destinar a otra cosa Es para correcto. encauzarlo hacia el flujo de migrantes que vienen hacia Panamá, a su O comisionado. sea, hay una sinergia interinstitucional en atención al fenómeno migratorio y obviamente nadie va a esconder de que millones de dólares se gastan del presupuesto nacional en la atención de este fenómeno, pero el Estado responsablemente lo hace para poder cumplir con todos esos protocolos internacionales. En el caso particular de las enfermedades tropicales o de otro orden, hay una permanente vigilancia por parte del Ministerio de Salud. También interactúa el Instituto Gorgas con el tema de las enfermedades tropicales y ya ha entrado otro grupo ONG referente al tema de la salud, Médicos del Mundo, que va a apoyar como una organización no gubernamental la gestión del fenómeno. Es decir, hay vigilancia, hay interacción de todos los poderes del Estado para poder garantizar a todos los panameños el tema relacionado con seguridad, salud y todos los aspectos implicados con el fenómeno migratorio. Sin embargo, sí, hay un enorme gasto presupuestario por parte del Estado y hablamos tras bastidores también de que se están analizando otras alternativas para cobrar a aquellos migrantes que intentan utilizar las rutas los pasos no autorizados o no legales. De esta manera, entonces pudiese también como tener un sufragio o una Sufragar, sí, para tener una alternativa. Pero siempre hay otras medidas que evaluar y que hay que escuchar también. Sí, el tema no es tan fácil, es muy complejo. Reitero, es complejo, por eso hay que mantener una permanente comunicación entre todos los actores, analizando cuáles son las dinámicas que van cambiando para poder adelantarnos y tener alternativas funcionales y sostenibles. Incluso para los que no han estado en el área, estar allá son condiciones realmente complejas, difíciles. Don Julio, nuestras unidades meten 15, 20, hasta 30 días en el medio de la selva. Sí, es una cosa. Eso se requiere mucho más de una vocación de servicio, un compromiso con el país para poder usted mantenerse allá, salir y saber que de nuevo tiene que regresar para allá. O sea, es una acción muy importante la que hacen nuestros hombres y mujeres y el resto también de las instituciones. Es un vía crucis todo ese peregrinar. Hombre, yo felicito a las unidades a través de su conducto, su comisionado. Yo he estado como periodista en esa selva del Darién y eso es, yo me quería regresar lo más pronto posible. Los mosquitos, las condiciones de terreno. Estaba acá en lugares cerca. Sí. Recibo su aprecio con mucho orgullo. Yo sé lo que eso significa y cuando uno está allá lo que quiere es regresar lo más rápido posible. Gracias a su comisionado por acompañarnos esta mañana, nuestro invitado especial en la mañana, su comisionado Héctor de Seda, director de operaciones del Senafron.